Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 9. En esta unidad vamos a estar desarrollando efectos de la posesión. Algunos autores quieren limitar los efectos de la posesión. El único efecto es la presunción de propiedad que se crea en favor del poseedor. Otros a la usucapión y otras a las acciones posesorias. Y los extienden hasta comprender mucho de lo que en realidad sus derechos inherentes al dominio. Lo más aconsejable es encontrar un justo término que permita la determinación de los efectos genuinamente atribuibles a la posesión, sin caer en los extremos. Nuestro código no dedica a los efectos de la posesión un capítulo especial. Un capítulo se ocupa de las obligaciones y derechos inherentes a la posesión, y otro de las acciones y defensas posesorias, que principia con la legislación de la usucapión, la adquisición de los frutos, por el poseedor de buena fe y mala fe, la adquisición de la propiedad de las cosas muebles por el poseedor de buena fe, etcétera. Lo que se ve que los efectos se encuentran regulados en conexión con las instituciones en las cuales la posesión produce consecuencias jurídicas. Efectos inmediatos e inmediatos, conceptos y diferencias. Los efectos jurídicos entonces guardan mucha relación referente a lo que nuestro código, ¿verdad?, establece en cuanto a la usucapión, de la posesión de buena y mala fe y en cuanto a los efectos referidos a, a los frutos, ¿verdad?, que una persona generalmente desarrolla dentro de un inmueble. Entonces, estas consecuencias jurídicas son los efectos de la posesión. La doctrina admite su clasificación en mediatas cuando son producidas por la posesión en concurso con otras circunstancias, inmediatas cuando lo son por la posesión sola, sin necesidad del concurso de otras circunstancias. Los efectos inmediatos son los que conceden los derechos que constituyen el contenido del usufructo, la locación, el depósito, etcétera. Y en los casos de menoscabo de los derechos concedidos, las acciones posesorias pertinentes corresponden a los porque, concedentes, porque existen entre ambos posesiones con conexión innegable. El artículo 1909 establece: poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al titular del orto derecho real que lo confiera. El artículo 1911 reza: el que poseyere como usufructuario, acreedor, prendario, locatario, depositario u otro título análogo en cuya virtud tenga derecho o obligación a poseer temporalmente una cosa es poseedor de ésta, y también lo es la persona de quien proviene su derecho u obligación. El primero es poseedor inmediato y el segundo mediato. Quien posee a título de propiedad tiene la posesión originaria. Los otros tienen una posesión derivada que no anula a lo que le da origen. Muy bien, entonces la inmediata es el que tiene la posesión en sí, el título, ¿verdad? Y la mediata es cuando una persona tiene por medio de acreedor, usufructo, locatario, depositario, ¿verdad? El título que es poseedor, ¿verdad? Que son cosas totalmente diferentes. La propiedad es la paradigma del derecho real ejercido por la posesión. También el código reconoce que son poseedores de las cosas los usufructuarios, los usuarios, los acreedores o quienes reconocen las acciones posesorias. El artículo 1910 de nuestro código reza: no será considerado poseedor el que ejerciera en una cosa o establecimiento industrial de otra persona y para ella el poder físico sobre aquella o que estuviese sometido en virtud de relaciones de dependencia a cumplimiento, instrucciones de la misma respecto de la cosa. El artículo 1914 regula que los derechos que por este código se confiere al poseedor para la defensa y protección de la posesión pueden ser provocadas igualmente por aquel que no posea sino parte de la cosa. Parte de la cosa. Bueno, el artículo 1914 dice que no es necesariamente que todas las cosas se poseyeren, sino que la parte que está usando o usufructuando la persona que le dio esa posibilidad de poseer la cosa o el inmueble, ¿verdad? Cosas robadas y perdidas. Todas las cosas robadas y perdidas, dice el código, que serán consideradas así
la sustracción violentamente o clandestinamente, pero no aquellas que salieran del poder de su propietario por abuso de confianza, violación de depósito u otro acto de engaño o estafa. El código establece que se adquiere la propiedad de la cosa mueble por la posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. Esta disposición no se aplica a las universalidades ni a los bienes que deban registrarse por exigencia de la ley. Entonces, el primer efecto de la posesión es la propiedad de la cosa, siempre que no sea robadas o perdidas. La restricción que se refiere a los bienes muebles que deben inscribirse en algún registro cae de por sí que el reconocimiento de propiedad puede existir si está inscrito y su instrumentación en lo que atañe a las universalidades. La restricción enfoca la circunstancia de que la misma se encuentra contenida corporal y única, ya que ha de tomarse posesión de cada una de las cosas en particular. O sea, de las cosas robadas o perdidas, entonces que sí o sí debe estar inscrita el inmueble o el mueble, ¿verdad? La reivindicación de las mismas. La reivindicación es la recuperación de lo propio, tras despojo ajeno o indebida posesión. En el derecho de los pueblos germanos y francos era permitido al propietario de una cosa robada o perdida intentar su reivindicación de cualquiera que se hallase en posesión de ella. En los siglos VI al XIII se mantuvo en vigencia estos principios, en virtud de las cuales el propietario que había perdido o quien se había robado una cosa podía intentar su restitución mediante el ejercicio de las acciones. Más tarde, y bajo la influencia del derecho romano, se admitió la posibilidad de la reivindicación de la cosa mueble, variando los plazos dentro de los cuales el propietario tenía acceso a la acción. De acuerdo con algunas costumbres, se aplicó el plazo establecido por Justiniano, es decir, 3 años, para la usucapión de los muebles, mientras que otros establecieron plazos más largos, de 10, de 20 y de 30 hasta 30 años. Bueno, entonces, Justiniano estableció una regla de 3 años para o sea que para la apropiación, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? Robadas o obtenidas de esa forma, ¿verdad? Para obtener la reivindicación. Y para adquirir la propiedad en otros aspectos es de 10, 20 y 30 años. Al respecto de las cosas robadas o perdidas, el profesor Hermoso refiere, las cosas robadas o perdidas son susceptibles de adquisición a condición de que el ocupante retenga por cierto lapso de tiempo. En este caso no existe la voluntad del dueño de desprenderse de la posesión de la cosa que le pertenece, razón por la cual la ley exige, además de la aprehensión, el transcurso de un cierto tiempo. Eso de las cosas muebles, ¿verdad? Que exige cierto tiempo para que la cosa sea del dueño de la persona que encontró de la cosa perdida. En la sección titular de la adquisición de cosas muebles por su posesión, el Código Civil establece, se adquiere la propiedad de cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas, ¿verdad? La buena fe debe exigirse al tiempo de la adquisición. El adquiriente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante o cuando su ignorancia previene de una culpa grave. Esta disposición no se aplicará a las universalidades ni a los bienes que deban registrarse por sugerencia de la ley. Bueno, entonces, cuando una persona pierde, ¿verdad? La de ser robadas o perdidas, ¿verdad? Pueden tener la posesión en el transcurso de 3 años, ¿verdad? Pero dice también que esta disposición no se regirá cuando los bienes deben estar registrados conforme a la ley, porque hay ciertas cosas que deben registrarse en el registro general de la Dirección General de los Registros Públicos, ¿verdad? Entonces sí o sí tienen que estar inscritos. En estos casos, este artículo de las cosas robadas o perdidas no tiene efecto. Solamente, por ejemplo, si un libro encontrás en una plaza, ¿verdad? Y te lleva en tu casa, ¿verdad? 2, 3 años, nadie viene a reclamar, ¿verdad? Entonces ya es tuyo esa cosa mueble, ¿verdad? Para esas cosas sí se rige esta ley, ¿verdad? En nuestro Código Civil tenemos que se establece que el poseedor será de buena fe cuando el poder que ejerza naciera de un título o por un error de hecho o de derecho. Eso hubiese persuadido de su legitimidad. El título putativo se equipará a la existencia, siendo el poseedor tenga razones atendibles para juzgarlo tal o para extenderlo.
a la cosa poseída. El poseedor será de mala fe cuando conozca o debe reconocer la legitimidad de su título. La buena fe exige que este código es la creencia, sin duda alguna, en el poseedor de ser título legítimo del derecho. Nuestro código no crea presunción de propiedad de la cosa poseída de buena fe, sino que directamente atribuye el dominio del mueble a su poseedor. La jurisprudencia y la doctrina son unánimes en admitir que la posesión de buena fe de la cosa mueble equivale a título. Si la propiedad de las cosas muebles se adquiere por su posesión de buena fe, si la posesión constituye en propietario al adquiriente de buena fe, aunque la cosa no pertenezca al tratante, y finalmente, si el que ha perdido o a quien ha sido robado una cosa mueble puede reivindicarle, aunque se halle en poder de un tercero de buena fe. Existe entonces fundamento suficiente para concluir que que en el sistema de nuestro código está consagrado el principio de la irreivindicibilidad de las cosas muebles en poder de un poseedor de buena fe, aunque ella no se haya adquirido de los verdaderos propietarios. La excepción a la regla de la irreivindicabilidad existe. El citado artículo 2058 especifica que las cosas muebles es adquirida en propiedad por la posesión de buena fe, salvo que hubiese sido robado o perdido. Si el propietario se ha desprendido voluntariamente la cosa entregándola a un tercero en propósito, por ejemplo, y el tercero la enajena, el propietario no tiene la acción para intentar la restitución del adquiriente. Pero si la cosa ha sido robada o ha perdido, entonces sí cabría la posibilidad de hacer valer la reivindicación. Bueno, este es un claro ejemplo en donde nos explica claramente que cuando el propietario se desprende voluntariamente de una cosa, ¿verdad? Entregándola a un tercero, ¿verdad? En depósito, por ejemplo, y el tercero la enajena, o sea, el tercero vende otra vez, ¿verdad? El propietario no tiene la acción para intentar la restitución del adquiriente. O sea que el propietario no tiene cómo pedirle al adquiriente, sino, pero si la cosa ha sido robado o ha sido perdida, entonces sí cabría la posibilidad de hacer la reivindicación, o sea, que se le devuelva la cosa en el momento en que se pierda la cosa, entonces pide porque hizo un contrato con el tercero, ¿me entienden? Que le puede pedir otra vez la cosa. Efectos de la posesión con relación a la prescripción. La posesión continúa por el tiempo con el código que el código establece en el artículo 1989. Dice, el que poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante 20 años, sin oposición y sin distinción entre presentes y ausentes adquirientes, el dominio de él, sin necesidad de título ni de buena fe, lo que en este caso se presume, podrá pedir al juez que así lo declare por sentencia, lo que servirá de título de propiedad para su inscripción en el registro del inmueble. El artículo 1990 igualmente refiere el tema y red. Quien hubiese adquirido un inmueble de buena fe y con justo título obtendrá del dominio del mismo por la posesión continua de 10 años. En iguales condiciones podrá adquirir los bienes el que posee una herencia cuando medie declaratoria a su favor en virtud de la muerte real o presunta del titular. Este concepto se aplicará al legatario de cosa determinada si el poseedor tiene justo título y es de buena fe para los inmuebles. En el artículo 2031 del mismo cuerpo legal dice, cuando una cosa mueble cuya transferencia exija inscripción en un registro público hubiese sido robada o perdida, podrá su poseedor usucapiarla en el término de 2 años computados desde que fuera anotado a su nombre. El plazo se extenderá a 3 años, 4 años para aquellas cosas muebles en el mismo supuesto no requieran ser inscritas. La posesión deberá ser en ambos casos de buena fe continua en calidad de dueño. Estos artículos conducen a la adquisición de dominio. Estos son los artículos que le habilita a una persona a tener el dominio sobre un inmueble o sobre una cosa, ¿verdad? Efectos de la posesión con relación a la prescripción de frutos. La percepción de frutos es un acto revelador de la existencia de la posesión conforme a la regla del artículo 1933 que aclara cuáles son los actos posesorios. Son actos posesorios de cosas inmuebles, su cultivo, mensura y deslinde. La percepción de frutos, las construcciones y reparaciones en que ellas se hagan y en general su ocupación de cualquier modo que se efectúe. En el artículo 2052 regula que los productos y las partes constitutivas de una cosa pertenecen al propietario de ella, aun después de su separación, salvo los derechos de terceros, al goce de la cosa, usufructo y usuarios, y de los poseedores de buena fe.
El Código Civil regla la cuestión relativa a los frutos en relación al poseedor que los percibe, teniendo en cuenta su buena o mala fe. El primero establece lo que sin título, pero de buena fe poseyeron inmuebles como dueño o por otro derecho real, harán suyo los frutos naturales e industriales una vez separados, y los civiles solo solo percibiéndolos efectivamente, aunque estos correspondieran al tiempo de su posesión. Cuando al comienzo de ella existieron explotaciones, también les pertenecerán los productos que hubieran sido separados, pero se verán al propietario y en su caso al usufructuario las sumas percibidas por lo que hubieran enajenado. En primer lugar, se tiene que la propiedad de los frutos y productos pertenecen al poseedor de buena fe, el que ejerce el poseedor que nace de un título o porque por esto de hecho o de derecho están persuadidas de su legitimidad. La primera condición que la ley exige es que el poseedor sea de buena fe. Este se presume y debe existir en cada acto de percepción de los frutos naturales e industriales. El fruto es el rendimiento normal de la cosa producida con periodicidad y sin alteración o disminución de su sustancia, mientras que el producto no se obtiene con periodicidad y sin alteración de la sustancia de la cosa. El régimen de adquisición de los frutos civiles es diferente porque estos se adquieren solo después de que hayan sido efectivamente percibidos, o sea, desde que el poseedor realice el alto material de la percepción, es decir, que necesite cobrar los intereses del crédito, las rentas del edificio, etcétera, y solo después de los que haya cobrado efectivamente ingresarán a su patrimonio y los harán suyos. Si al tiempo de la posesión hubiesen frutos civiles pendientes de posesión, ya no los podrá adquirir en propiedad, porque no se habrá cumplido la condición del acto de toma de posesión, ya que expresamente el artículo aclara, aunque correspondiesen al tiempo de su posesión. La buena fe requiere que en cada acto, a diferencia de la que debe existir solo en el momento de la adquisición para la ocupación, se debe a que cada acto de percepción constituye un hecho aislado cuyo carácter es independiente de la percepción anterior, por lo que el poseedor no puede prevalerse de buena fe original. Terminando la posesión de los frutos pendientes corresponden al dueño o usufructuario, que será resarcido al poseedor de buena fe por los gastos efectuados para producirlos. También deberá reintegrársele los frutos que abonó relativos a la propiedad en la parte y tiempo de preparación y cultivo de esos frutos, y al tiempo de restituir al poseedor de buena fe las cosas a su propietario, si tienen, existiesen frutos pendientes. Estos son atributos al dueño de la cosa fructífera, ya que éste tiene derecho a todos los frutos que no hubiesen sido percibidos por el poseedor al tiempo de darse por terminado la posesión, aunque el poseedor tiene derecho a un reembolso de los gastos efectuados, las tareas necesarias para la producción de los frutos, tareas que deben ser apreciadas de acuerdo con la naturaleza de los frutos de que se trate. También corresponde el reembolso de los frutos que se hubiesen pagado respecto del inmueble poseído. De no hacérselo, se producirá el enriquecimiento del propietario a costa del poseedor, pero los productos. El Código Civil reza, si el poseedor fuera de mala fe, pertenecerán al propietario o al usufructuario, en su caso, todos los frutos y productos existentes o realizados, lo que deberá ser restituido con deducción de los gastos de cultivo, cosecha y de los tributos que corresponden según lo dispone el artículo anterior. Deberá también el valor de las partes constitutivas de que hubiese dispuesto, aunque el precio obtenido por ellas fuera menor. El heredero del poseedor de mala fe hará suyo productos percibidos de buena fe. El poseedor de mala fe no goza de los beneficios que el código concede al de la buena fe, debiendo restituir al propietario todos los frutos y productos obtenidos de la cosa existente ya realizados, y la suma que hubiese recibido por la negociación de las partes constitutivas de las cosas poseídas, porque es sabe desde el principio que la cosa no es suya, lo que justifica la severidad del cliente. Entonces, ya sabéis, ¿verdad? Que cuando se habla de relación la posición, con relación a la posición de futuro, se trata de cómo le puedo explicar acerca de las inversiones que el propietario hace con el poseedor, ¿verdad? Y que sí o sí el poseedor le tiene que rendir cuando es de buena fe. Y cuando es de mala fe, sí o sí, el código ya establece también los mecanismos para que el titular pueda cobrar también, ¿verdad? Serían como acciones que que el titular tiene con el poseedor, ¿verdad? Del inmueble.
Efectos de la posesión con relación a las acciones posesorias. El derecho de poseer confiere a su titular el derecho de posesión de la cosa, que conlleva el derecho de usar y gozar, pero no les permite, como estamos en una sociedad civilizada, hacerse justicia por mano propia. No le es permitido al titular de sus derechos apoderarse del objeto cuando alguien se resiste a ello. Debe acudir entonces a la justicia y así lo dispone el Código Civil. Un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa y no a la posesión misma. El que no tiene título, un derecho de la posesión, no puede en caso de oposición tomar la posesión de la cosa. Debe demandarla por las vías legales. Nadie puede robar arbitrariamente la posesión de otro, dice el artículo 1940. Señala por claridad que el título válido no acuerda más que el ius possidendi y no la posesión. De suerte que si alguien se opusiere, no podrá el interesado tomarla por prioridad propia, debiendo solicitar por las vías legales. Recordemos la dependencia entre el pleito en que se debate la posesión posesorio y aquel en que se ventila el título o derecho del poseedor petitorio, y se reúnen ambas calidades. Puede optar por cualquiera de estas vías. Le está prohibida acumularlas y cuando empleara la segunda no se tiene por renunciar a la primera. Todo poseedor, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a defender su posesión por medio de las acciones posesorias que se ejercen vía interdictos que se hayan legislado en el Código de Procedimientos en materia civil. Esta vigencia, el principio de la defensa personal enmarcada en nuestro código como defensa extrajudicial, al establecer la posesión, da el derecho de protegerse en la posesión propia y repetir la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente en los casos que el auxilio de la justicia llegarían demasiado tarde y de que fuesen desproseídas, poder recuperarlas por sí mismo sin intervalo de tiempo con tal que no exceda los límites de la propia defensa. Proviene así la primera parte, dos situaciones. La primera, que es la de protegerse en la posesión propia, que autoriza al turbado por vía de hecho de repeler la turbación en las medidas impuestas por las circunstancias. La segunda, la autorización a recobrar la cosa poseída sin intervalo de tiempo con tal de que no exceda los límites de la propia defensa. Agrega además que trata de la defensa privada. Este derecho puede ser ejercido por el propio poseedor o en su nombre, por lo que tiene la cosa como subordinados de él, o quienes ejerzan sobre la cosa una posesión derivada o mediada, defensas posesorias. En perfecta consonancia con la teoría de la posesión en que se distingue la figura de mero detentor y los poseedores derivados e inmediatos. El Código Civil previene que, para que la posesión dé lugar a las acciones posesorias, debe ser pública e inequívoca, pero que se deduce que no se exige la buena fe, aunque ello no signifique lo contrario. Inequívoca implica tener la seguridad de que se está poseyendo y no ocupando el inmueble con otro alcance. Certidumbre que da nuestro código al que ejerce el poder físico sobre la cosa. Dice respecto a las acciones posesorias. Las acciones posesorias se extinguen por no habérselas deducido en juicio dentro del año siguiente a la realización del hecho que la autoriza. Y cuando por sentencia firma posterior al hecho de posesión o turbación se decía que el autor de este tiene un derecho en la cosa que le autoriza para exigir el establecimiento de la posesión. Obligaciones y derechos inherentes a la posesión. La situación de poseedor envuelve frente a terceros como frente al poder público, ventajas y responsabilidades que gravitan sobre cualquiera que sea el ocupante. Una y otra emanan por vía directa de la calidad de poseedor. Los derechos o responsabilidades que la ley contempla incumben al poseedor exclusivamente en una condición tal como prescindencia de su individualidad, de modo que si pierde la aludida condición, las obligaciones y derechos dejarán de existir porque desaparecería la causa que les dio origen. La disposición se aplica, por ejemplo, a todas las cargas reales que pesan sobre el inmueble. Quien está en posesión de ellos soporta lo mismo que el dueño de las consecuencias de la hipoteca, servidumbre, impuestos y demás gravámenes que afectan a la cosa. Al respecto de este punto, el Código Civil reza, son obligaciones inherentes a la posesión los los concomentos a las cosas que no graven a una o más personas determinadas, sino al poseedor de una cosa dada. Se confirma así que las obligaciones inherentes a la posesión no afectan a una persona determinada. Ellas constituyen
para quienes sean poseedores de un momento determinado. En los casos de posesión de cosas muebles establece, el poseedor de cosas muebles debe exhibirse ante el juez en la forma establecida por la legislación procesal cuando la exhibición fuere preferida por quien invoca un derecho sobre la cosa. Los gastos serán a cargo de aquel que lo pidiera. No se trata de una acción de que surge de la obligación de exhibir, se presenta por lo común, como prolonguémonos de los pleitos, actos preparatorios de la demanda o funcionamiento como prueba en el proceso. Lo fundamental es que la posesión de la cosa mueble conlleva la obligación de exhibirla en el proceso respectivo, en considerada una medida de carácter cautelar que corresponde a la etapa de preparación de la demanda ordinaria. Esta exhibición genera gastos que deben ser afrontados por lo que solicitan su exhibición en juicio, porque se trata de una medida solicitada para la protección de los intereses del peticionario. En lo que respecta a derechos y obligaciones inherentes a la posesión de inmuebles, regula. Son derechos inherentes a la posesión de cosas inmuebles, las servidumbres activas y son obligaciones propias de ella las restricciones y límites del dominio establecido por este código. Una posesión de inmueble que se halle en encontrado entre heredades que le inhiban de acceso a un camino público puede así establecer un servidumbre de paso sobre aquellas que le impidan el acceso. Lo mismo lo asiste al derecho de establecer servidumbres de agua, acueductos, por lo que los derechos se pago para Gogan, lo del propietario. En cuanto a la carga, son las llamadas obligaciones Proterrem. Como ejemplo, las tantas obligaciones que pesan sobre los vecinos, los descerramientos forzosos y la obligación de los condominios de contribuir a los gastos de conservación de la cosa común, del usufructo de contribuir a los gastos de la cosa en proporción al que tiene de ella las servidumbres pasivas, las hipotecas, las cargas de dar, hacer o no hacer impuestas por el poseedor precedente al nuevo poseedor, etc. Las relaciones del poseedor de buena fe y del dueño de la cosa. Según el artículo 2407, la acción reivindicatoria compete al propietario de la cosa. El artículo 2412 dice, el que ha perdido o a quien se ha robado una cosa mueble puede reivindicarla aunque se halle en poder de un tercero poseedor de buena fe y no sea obligado a reembolsarle el precio que pagó, a no ser que lo hubiese comprado en feria, mercado, venta pública o a quien comercial en objetos semejantes. En estos casos, el reivindicante tendrá derecho a repetir los pagos contra el vendedor de mala fe. El artículo 1415 no puede reivindicarse del poseedor de buena fe las cosas muebles transferidas a título de propiedad y de otro derecho real por aquel a quien el reivindicante o su representante lo hubiese confiado sin dificultad de disponer de ella o en virtud del engaño de un acto ilícito. Procederá a la reivindicación si la transmisión se hizo a título gratuito y la cosa se halla en poder del donatario. La protección de derechos de propiedad del dueño de la cosa frente a los particulares adquiere eficacia mediante el otorgamiento de las acciones que el propietario puede hacer valer, según cuáles sean las circunstancias en que el derecho sea atacado. El propietario tiene derecho a la interposición de las acciones reales, reivindicatorias, concesorias y negatorias. También tiene asegurada la defensa de sus derechos mediante las acciones posesorias. En conclusión, se tiene que acciones reales o petitorias y acciones posesorias confieren al propietario una sólida y eficaz defensa contra los ataques ilegítimos de que están expuestos sus relaciones con terceros. Muy bien. Con esto terminamos la clase de hoy. Estuvimos desarrollando acerca de los efectos de la posesión. Sería bueno que vuelvan a repetir otra vez, releer. El material se encuentra en la plataforma, ¿verdad? Pueden realizar el cuestionario también. Y estaría actualizando también, hablando de otro punto, ¿verdad? Todo el cuestionario, ¿verdad? Hasta el 30 de noviembre, así para que puedan o sea, hacer lo que todavía no hicieron y lo que ya hicieron, perfecto. Bueno. Y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.